Y mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención, esto relacionado al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también a las alcaldías de nuestro país. Mucha atención, doy lectura a lo que dice el Poder Judicial en relación a un recurso de amparo presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, resuelve declararse incompetente para conocer acción de amparo interpuesta por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada contra municipalidades de La Ceiba. Y mucha atención a la primera reacción por parte del Consejo Jurídico de la Empresa Privada. Tenemos vía Skype a esta hora de la noche al señor Gustavo Rafael Solórzano, apoderado legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien justamente presentó la demanda de amparo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa, Gustavo, lo que ha declarado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Declararse incompetente sobre este recurso que ustedes presentaron justamente contra la alcaldía de La Ceiba, porque allá emitieron un toque de queda en La Ceiba, un toque de queda total a partir del 11 de abril hasta el próximo 20 de abril. ¿Cuál es su reacción al respecto? El pueblo hondureño le escucha. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches y gracias por el espacio para poder aclarar el tema de las municipalidades. Efectivamente, el día de ayer presentamos una acción de amparo, ¿verdad?, en nombre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada contra la Municipalidad de La Ceiba, con el propósito de que la municipalidad no esté emitiendo ordenanzas que van más allá o que sobrepasan su potestad legal. En este caso, pues, el único que puede llegar a suspender derechos constitucionales es el Poder Ejecutivo, y siempre esto con una ratificación posterior por parte del Congreso Nacional. Lo que ha hecho hoy la Sala de lo Constitucional es correcto, es conforme a derecho, ¿verdad? Obviamente nosotros, como es una ordenanza que únicamente tiene una afectación a cierto municipio, eso tendría que haberse presentado en la jurisdicción que corresponde, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula. Pero todos conocemos la situación en la que estamos y obviamente no nos podemos movilizar, y por esa razón se presentó ante la Sala de lo Constitucional con el propósito que ésta le dé traslado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, como lo ha hecho el día de hoy, lo cual nos alegra mucho de que haya prácticamente actuado con la celeridad del caso la Sala de lo Constitucional, e indica al final de la resolución y pide también al órgano jurisdiccional que tiene la competencia, en este caso la jurisdicción de lo contencioso administrativo de San Pedro Sula, que también resuelva a la brevedad el recurso o la acción que ha presentado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Nuevamente, yo quiero aclarar esto, lo que nosotros hemos presentado no tiene que ver nada con un pleito con los alcaldes, con las municipalidades, porque yo quiero dejar muy clara esa situación. Consiste en poder articular las acciones tanto entre sector privado, gobierno central y gobierno local. Los municipios deben de entender que por sus buenas intenciones que tienen de salvaguardar a su población, muchas de esas acciones pueden llegar a violentar derechos de los ciudadanos, como el derecho de acceso a medicamentos, a la alimentación, productos de primera necesidad, circulación también de mercaderías de primera necesidad, afectando con ello el comercio y la distribución de estos productos. Me llama la atención que esta medida ustedes la hayan tomado con la ciudad de La Ceiba, únicamente hasta ahora, porque también hay otras municipalidades que han tomado la misma determinación de cerrar el ingreso y la salida de sus comunidades para evitar la propagación del COVID. Sí, son varias municipalidades. En este momento pues estamos trabajando también en la presentación de las otras acciones de amparo, ¿verdad? Recordemos de que lo primero que tenemos que documentar son las ordenanzas municipales. Aquí, por ejemplo, la ordenanza municipal también de Santa Cruz de Yojoa, aunque ya nos hemos puesto en comunicación también con los ediles de estas ciudades, nos han explicado sus razones. Sin embargo, lo propio sería de que las ordenanzas queden sin ningún tipo de valor y efecto, en vista de que las atribuciones van más allá.
Incluso usted muy bien lo señalaba, la resolución de la Ceiba, que ya han dejado en suspenso también la Corporación Municipal de la Ceiba. Sin embargo, ellos se limitaban a tener un toque de queda hasta el día 20 de abril, cuando ni el propio gobierno ha hecho eso. La suspensión o restricción de derechos en ese momento es hasta el día 19 de abril. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se trabaje de manera articulada, gobierno central con los gobiernos locales. Y los alcaldes deben de entender esto, no tienen la potestad de poder restringir los derechos constitucionales de las personas. El único que tiene esa atribución es el presidente de la República en Consejo de Ministros y con una ratificación posterior del Congreso Nacional. Todos estamos muy preocupados por este tema de la pandemia del COVID-19, pero si no trabajamos unidos y cada quien está tomando decisiones por su parte, lo que vamos a hacer es agravar la crisis en vez de mejorar las condiciones del pueblo. ¿En cuánto tiempo esperan que les resuelva el juzgado de letras de lo contencioso administrativo, tomando en cuenta que ya prácticamente va a ser 20 de abril, el tiempo está avanzando? ¿Y cuántos amparos más se están preparando? Estamos preparando todavía amparos contra las municipalidades que tenemos las ordenanzas y que las mismas continúan vigentes. Sin embargo, también hay muchos otros municipios que las acciones han sido casi de actuaciones por parte de los alcaldes. Sin embargo, nosotros creemos de que va a ser resuelto, ¿verdad?, con lugar la acción de amparo, y esto va a ser un buen precedente. ¿Por qué razón digo un buen precedente? Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar todavía con la suspensión o restricción de los derechos constitucionales. Es muy posible que esto todavía estemos en el mes de mayo y nos encontremos con las restricciones de los derechos, y muchos alcaldes posiblemente, en vez de irse limitando a hacerlo, más bien más alcaldías se vayan sumando a este tipo de medidas que no son legales. Entonces, sienta un buen precedente. Lo que pedimos a la ciudadanía, pedimos a las municipalidades, a las fuerzas vivas de todos los municipios, es trabajar en conjunto, es poder tomar decisiones, ¿verdad?, acertadas, no tomar decisiones sin el consejo o la asesoría que puedan tener también los sistemas de salud, que eso es muy importante, y nosotros reconocemos el tema del aislamiento ha sido una muy buena medida. Sin embargo, el aislamiento puede ocasionar también que nos quedemos sin otros bienes de necesidad básica como los alimentos y las medicinas. Por eso es que se trabaja en la manera de que funcione la cadena alimentaria, y por eso es que se ha dado prioridad también a todo el tema alimentario en el país. Para finalizar y brevemente, Gustavo, el edil de Cedros y vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, David Castro, consideró esta acción interpuesta por el COEP como precipitada e irresponsable. No creo que sea irresponsable, nunca va a ser irresponsable una medida en donde se solicite el cumplimiento de la ley, jamás. En cuanto al tema de precipitado, más bien nos hemos tardado, porque ya tenemos un mes y esto se viene denunciando desde hace mucho tiempo, tanto por el gobierno de la República. Es más, si usted revisa uno de los decretos donde se suspenden las medidas, las garantías constitucionales, el PCM 028, ahí se deja con claridad en el artículo 4, si mal no recuerdo, de que ninguna autoridad pública o privada puede limitar la circulación a través de las carreteras, y muchos alcaldes han venido haciendo estas medidas. Entonces, más bien nos hemos tardado en la medida, así que no es ni precipitada ni irresponsable, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Gustavo, por atender nuestra comunicación. Buenas noches. A la orden, Cecilia. Bueno, Gustavo Solórzano, él es apoderado legal de